Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias al Señor. Damos gracias al Señor Jesús por su bondad y su misericordia, por darnos este hermoso privilegio y oportunidad de entrar una vez más a sus hogares, de entrar a las cárceles, gracias a los hospitales, gracias al nombre de Jesús. Con este consejo de la palabra de Dios, y ese es nuestro propósito, siempre predicar la palabra del Señor y que el nombre de Dios sea glorificado y expandir esta palabra por donde quiera alrededor de todo este mundo, gracias al Señor, para que en aquel día los hombres no tengan excusa y no puedan decir, gracias al Señor, que Dios no les habló o Dios no los visitó para que un día cuando estemos cara a cara con Él podamos presentarnos como personas aprobadas delante de la presencia de Dios. Agradezco a Dios por la oportunidad. Agradezco también y gracias por nuestro hermano pastor Juan José de León, que nos da la oportunidad y el privilegio de llevar el consejo de la palabra. También Dios bendiga a nuestro hermano copastor José Suchite, gracias al Señor. Dios bendiga a cada uno de la Junta Administrativa, nuestro hermano Juan Pablo, nuestra hermana Idalia, nuestra hermana Mari Carla, gracias al Señor, Dios le bendiga grandemente. También agradecemos a Dios por nuestra hermana Sonia Hernández, gracias al Señor, y nuestra hermana, gloria a Jesús, Keila Solís, gracias al nombre de Jesús. Todos los hermanos de la Junta Administrativa, es un gran gozo y un gran privilegio, es el Señor, que estemos trabajando dentro de la obra del Señor. Dios bendiga también los diáconos de la iglesia, Ujieres, gracias al Señor también, y todos los presidentes de las diferentes sociedades, gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios. Nuestra iglesia está localizada en el 706 Lola Avenue, North Las Vegas, 89030. Ahí estamos para la gloria del Señor en los servicios, ministrando los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la noche de la misma manera. Y el domingo también tenemos nuestra escuela dominical, y ahí todos los días a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche están dando mensajes en este lugar, gracias al Señor, con diferentes hermanos, gracias al nombre de Jesús, pero siempre honrando el nombre de Jesús. Los días jueves y los días domingos estamos en el parking de la iglesia. Si alguien nos gusta acompañar, estamos ahí para servirle, gracias al Señor. Siempre tenemos allá alrededor una silla, sé que está muy caliente, algunos se quedan en el carro, pero siempre estamos honrando a Jesús. Dios bendiga a cada uno de los hermanos por su esfuerzo y su apoyo, gracias al Señor, hermano, para poder sacar todas esas cosas y entrarlas, gracias al Señor, cada vez que hay servicio. Quiero agradecerle a Dios por nuestro hermano Casimiro y toda su familia, gracias al Señor. Siempre hacen posible, siempre lo hacen posible que esto sea posible. Nuestro hermano también Alfredo, Dios le bendiga, y últimamente también se está añadiendo, gracias al Señor, nuestra hermana Mari Carla con su esposo, con su mamá, gracias al Señor, y con sus familias, gracias al Señor, para ayudarnos, gracias al nombre de Jesús. También Dios bendiga a nuestro hermano César de León, que ahí está, gracias, apoyándonos en todo lo que hacemos, gracias al nombre de Jesús. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, gracias al Señor, los que se van a añadir a esta radio, gracias al Señor, o a través de Facebook, gracias al nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Betty Méndez también por su esfuerzo, que ella siga adelante, siga fortaleciéndose en el Señor y sigue echándole ganas, porque esto es de perseverar cada día, gracias al Señor, y llegar hasta el final, gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta tarde a mí se me dio el privilegio de llevar el consejo de la palabra. Como le decimos en principio, si algún día visita por aquí Las Vegas, aquí estamos para servirle. Ya estamos en Las Vegas, Nevada. El teléfono que nos puede llamar es área 702-328, gracias al Señor, 5577. Dios bendiga a nuestra hermana Mary Gómez, gracias al Señor, que nos está mirando, gracias al Señor de esta tarde. También Dios le bendiga grandemente, bendito sea el nombre del Señor, y que sea Dios hablando en nuestras vidas y ministrando nuestros corazones a nosotros, porque queremos escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tienen alguna pregunta, nos puede llamar a ese número que le dimos al principio, y si no, nos puede escribir también conectándose usted a Estéreo Liberación, gracias al Señor, y puede mandar sus textos o lo que usted quiera, o quiera añadir algo a través del consejo. Lo puede hacer, gracias al Señor. Si tenemos tiempo, lo podemos estar explicando, y si no, pues gracias al Señor usted nos entenderá, gloria al nombre de Jesús. Vamos a abrir, gracias al Señor, nuestras Biblias en el libro de Job. Bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 11, gloria sea el versículo 7, gloria sea el nombre de Jesús. Dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job capítulo 11 en el versículo 7. Empieza con un signo de interrogancia y dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Eso dice la Biblia. Lo repito una vez más: ¿descubrirás tú los secretos de Dios?
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es lo que hemos leído. Vamos a orar a Dios. Amantísimo Dios y Padre del Señor Jesucristo, te doy gracias, mi Dios amado, por los que estarán añadiendo en esta tarde, Señor. Queremos, Dios mío, conocer tu palabra, conocer de ti, que nos hables, nos enseñes y ministre nuestras vidas, Maestro Divino, porque lo que necesitamos es conocer de ti, Cordero de Dios, saber, Dios mío, realmente cómo es usted y quién es usted, Señor, y es lo que en esta tarde queremos ser, Señor. Ayuda, Padre, a las familias, a los hogares, a los jóvenes, Señor, y a todos los que están alrededor del mundo, los que están padeciendo alguna enfermedad, Dios mío, de la pandemia. Señor, también te pedimos que sea usted agarrándolos en el hueco de su mano y sea fortaleciéndolos para la gloria de su nombre, Señor. Llégate a las cárceles, a los hospitales, Dios mío, fortaleciendo y sanando aquellas vidas que lo necesitan. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Queremos es el Señor entrar al consejo. Según la ciencia, vamos a ver. Según la ciencia, gloria sea el Señor, el estudio se hace pesado y que el hombre mejor debía ser capaz de no estudiar o gloria sea el Señor, o de sacar sus conclusiones como ellos mejores puedan, según la ciencia, gloria sea el Señor. Pero por ello, las conclusiones de todo lo que el hombre haga o estudie pueden variar. Pero el caso de Dios, cuando se estudia a Dios, no será así, gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque la ciencia está equivocada, gloria sea el Señor, cuando quiere estudiar quién es Dios. La ciencia nos podrá dar unas referencias de quién es Dios, de cómo se formó este mundo, pero desafortunadamente no es lo que la ciencia dice, porque todo lo que este mundo o cómo es Dios nos lo va a enseñar la palabra de Dios. Y para alguien que cree en la ciencia, gracias al Señor, desafortunadamente para ellos la Biblia no es algo creíble, no es algo que les puede enseñar, gracias al Señor, y se basan más a sus conocimientos como humanos o como lo que prueban los científicos, gracias al Señor. Por eso, gracias al Señor, se hace difícil, gracias al Señor, comparar esto de lo que dice la ciencia, lo que dice la Biblia acerca de Dios, gloria al Señor. Pero en el caso de Dios no es así, porque Dios es todopoderoso, Dios es primero, Dios es último, Dios es el alfa, Dios es omega, gloria al Señor. La palabra Dios es el principio y es el fin, gloria al Señor. Él a nosotros únicamente tratamos de conocer lo que nos ha revelado a través de su palabra, a través de las escrituras, es como tratamos de conocer a Dios. No lo podemos nosotros dibujar de una manera, gracias al Señor, en el cual podamos decir, este es nuestro Dios, porque en realidad la Biblia nos sabe, nos enseña cómo es Dios, pero no nos da una imagen, gracias al Señor, que nosotros podamos pintarla o hacer un monumento de esa imagen. ¿Por qué? Porque caeríamos en el error, porque realmente la Biblia dice ya en Mateo 4 es el Señor, que Dios es espíritu, gloria sea al Señor. Juan, dice que Dios es espíritu, gloria sea al Señor. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, gracias al Señor, tratamos de conocerlo por lo que nos ha revelado. Lo único que Él nos ha revelado, lo único que conocemos que es su palabra, es como nosotros vamos conociendo quién es Dios, gloria sea el nombre de Jesús. Desafortunadamente la iglesia tradicional lo ha pintado, ¿cómo se ha hecho? Ha hecho imágenes de él, siempre ejemplo de Jesús, cómo fue Jesús, cómo es Jesús, gloria al Señor, y tantas cosas que ha hecho, pero en realidad, gloria al Señor, cuando vemos a Jesús, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, no es que literalmente sea así, gloria al Señor, porque realmente a través de la Biblia, si fueran los discípulos que estuvieran vivos, nos hubieran dejado un retrato de cómo era Él o cómo es Él, pudiéramos saber hasta dónde es nada más Jesús, pero Dios no lo tenemos tal como Él es, no lo conocemos cara a cara, gloria al nombre de Jesús. O sea, no podemos, gloria al Señor, y hacer una investigación
y llegar a una conclusión Dios de esta manera, gloria sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque para poder saber cómo es Dios necesitamos, gloria sea el Señor, enfrentarlo a Él o estar cara a cara con Él, hacerle una entrevista a Él y decirle cómo es Él, cómo Él piensa, gloria sea el nombre de Jesús. Pero si usted es un reportero y quiere saberlo, gloria sea el nombre de Jesús, puede preguntarlo, puede preguntar a través de la Biblia, tal vez no lo conozca de la manera como usted piensa, pero al leer la palabra del Señor se dará cuenta quién es Dios, cómo es Él, cómo es su carácter y cómo trabaja, cómo funciona. Gloria sea el Señor, conocerá usted sus atributos, que Él es omnipotente, omnipresente, Él es todopoderoso, Él es eterno, gloria sea el Señor. Conocerá su carácter, gloria sea el Señor, conocerá su disciplina a través de la Biblia, conocerá, gloria sea el Señor, quién es Él, cómo es, cómo actúa, gloria sea el Señor. Tal vez no lo va a conocer literalmente, físicamente, perdón, pero sí lo va a poder conocer a través de las Escrituras, cómo Él, gloria sea el Señor, se ha venido relacionando con el ser humano y cómo ha venido platicando a través de los años con su creación, gloria sea el nombre de Jesús, con sus hijos, gloria sea el nombre. Y es interesante estas clases, esta enseñanza, porque a mí me llamó mucho la atención, gloria sea el Señor, la persona de Dios, gloria sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Solamente que no podemos ni imaginarlo, dice Isaías, gloria sea al Señor, no podemos imaginarlo. En nuestra idea, o usted planteese una idea en su mente, decir cómo es Dios, cómo será su trono. Hay biografía, perdone, se me fue la palabra, es el Señor, donde sacan las fotografías, es el Señor, y las láminas, es el Señor, y lo pintan él sentado en su trono, sin rostro, brillante, con sus manos que salen fuego sobre su cabeza, lo es el Señor, pero está ahí, pero, o sea, no lo conocemos. Como usted mira a mí, dice, oh, yo quiero saber quién es José Ángeles. Se toma una foto y usted me está mirando y así soy yo, gloria sea a Jesús, o así es usted. Sin embargo, sea el Señor, cuando vemos, gloria a Jesús, a Dios, no lo podemos ni imaginar, gloria sea el Señor. Solo podemos investigar algo de Él, gloria sea el Señor. Podemos buscar, pero dice la Biblia lo que leímos, dice, gloria sea el Señor, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Cuáles son los secretos de Dios? Si lo que tenemos aquí en la Biblia es lo único que Dios nos ha revelado. Dice la Biblia que las cosas reveladas le pertenecen a los hombres, pero las cosas secretas solo son de Dios. Y dice, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Era un hombre llamado Sofar que acusaba a Job de su maldad, gloria al Señor, que porque él había perdido su familia, todos sus bienes, estaba enfermo. Y pensaba que por eso él se había enfermado, gloria al Señor. Pero cuando Job empieza a hablar y decir, ¿por qué esto me pasa a mí si yo he sido un hombre recto, un hombre consagrado a Dios, creyente en Dios? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me viene toda esta calamidad? Y este hombre a Sofar le dice, ¿descubrirás tú los secretos? ¿Sabrás tú por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios lo permite? No, claro que no lo ibas a ver, es el Señor. Y dice, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. En otras palabras, llegarás tú a ser igual a Dios. Te parecerás, tendrás lo que Dios tiene, lo que Él es, como Él es. Claro que no podemos llegar. Para empezar por primero, no podemos ser omniscientes nosotros. No podemos ser omnipresentes, gloria sea al Señor. No podemos saber todo lo que ocurre en el mundo. No podemos estar aquí y allá al mismo tiempo. No lo podemos hacer. Porque nosotros somos seres mortales, es el Señor. Hoy estamos, mañana no estamos. Como es como la neblina o como la hierba del campo, que en la mañana se está y en la tarde se desvanece. Gloria sea el nombre de Jesús. No está. Entonces así somos los seres humanos, pero Dios no es así, Dios es diferente, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente y omnipresente, Él está en todas partes, conoce todo lo que hay en este mundo. ¿Saben por qué? Porque Él creó todas las cosas y los creó para la gloria de su nombre. Es interesante, lo es el Señor sobre el carácter de Dios. Entonces solamente tratamos de agrupar algunos textos que nos dan cierta luz de Él, lo es el Señor, que nos dan a conocer quién es Dios, gloria sea el Señor. Y es interesante porque dice la Biblia, Él es infinito, Él es omnipresente, Él es eterno, gloria sea el Señor. Él dijo, cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Y dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso era, gloria sea el nombre de Jesús. Él lo hizo, Él no es creación, gloria sea el Señor, Él es creador, gloria a Jesús. Te bendiga nuestra hermana Isabel, gloria sea el Señor, que se está añadiendo a este servicio, gloria sea el Señor, o esta predicación, Dios le bendiga grandemente, gloria sea el nombre de Jesús. El Señor es todopoderoso, el Señor es eterno, gloria sea el Señor.
Eso lo habla los Salmos, lo habla Números y lo habla Primera Samuel, gloria al Señor. Porque Dios, gloria al Señor, dice la Biblia, dice que no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. En Él no hay cambio de variación. Y me da mucha alegría, gloria al Señor, saber de quién es Dios, gloria al Señor, sobre su carácter. O sea, naturalmente estos detalles están más allá de nuestras capacidades, pues nos presenta personas que anhelamos conocer como un ser está muy lejos de nuestro alcance, cuya revelación está completa en Cristo Jesús. Tal vez Dios no lo podamos conocer tal vez como es, y tal vez lo veamos muy lejos y lo veamos tan, gloria al Señor, tan poderoso que no podemos acercarnos a Él, gloria al Señor, de una manera literal. Pero gloria al Señor, a través de Jesucristo, a través de la revelación de su Hijo Jesús, podemos, vamos a decir, está completa en Cristo Jesús. Estamos seguros de que Dios existe porque hemos visto a Jesús de Nazaret. O sea, en Jesús está completa esa revelación de que Dios existe, gloria a Jesús. Le digo, no sabemos cómo es, pero Dios sí sigue siendo Dios y es Dios, gloria a Jesús. Tiene esos atributos, gloria sea al Señor, qué hermosos atributos de ser santo, de ser eterno, de ser infinito, de ser, gloria sea al Señor, omnisciente y omnipresente. Nosotros no los podemos tener, pero Él sí los tiene, gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 2, gloria sea al Señor sobre su nombre. Sabemos que es santo, eso dice la Biblia, según Éxodo 27, dice que Dios es santo, 3 veces santo, gloria sea el nombre de Jesús, porque Él es poderoso, Salmos 8.1, Él es grande, gloria sea el Señor, Salmos 76.1, Él es grande, bendito sea el nombre de Jesús. Pero además sabemos que nos ha dado a conocer, nos ha dado a conocer utilizando algunos de ciertos nombres, Él a través de la historia, se ha dado a conocer a través de unos nombres. Y eso me hace más interesante saber de que Dios existe. Porque el momento que nosotros creemos en la Biblia, estamos conscientes de creer que la Biblia tiene la revelación, gloria al Señor, de cómo Él se ha presentado a través de los tiempos a los hombres. Gloria sea el nombre de Jesús. Aquí nosotros no podemos decir que Dios no se ha mostrado, que Dios no se ha revelado, gloria sea el Señor, para que los hombres sepan que Él existe. Gloria sea el Señor. Uno de los nombres al Señor que se presenta es como Elohim. Elohim, gloria sea el Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, gloria sea el Señor. Otro nombre es Adonai, que significa capacidad para juzgar o dirigir, gloria sea el Señor. Él es Adonai. Él tiene las capacidades, Él tiene la autoridad para juzgar y dirigir a las naciones. Y usted dirá, ¿por qué Él tiene la capacidad para dirigir a las naciones y a juzgar a las naciones? ¿Sabe por qué? Porque Él creó los cielos y la tierra. Toda esta humanidad, este globo terráqueo le pertenece a Dios, porque Él fue el que formó todas las estrellas, formó los mares. Por tanto, Él tiene el poder. Por eso, gloria sea el Señor. Adonai significa capacidad para juzgar o dirigir, gloria sea el Señor. Él dirige esta tierra, aunque al hombre no le guste, aunque las autoridades de este mundo no les guste. Dios dirige esta gloria sea el Señor, este mundo, gloria sea el Señor. Y Él tiene la capacidad para juzgar y dirigir. Usted se hará una pregunta y dirá, gloria sea el Señor, ¿por qué razón el mundo, gloria sea el Señor, no? Entonces, ¿por qué padecen tanta pandemia? ¿Por qué padece el mundo, gloria sea el Señor, tantos desastres naturales, gloria sea el Señor, tantas epidemias, tantos problemas, tantos suicidios, tanta muerte, gloria sea el Señor? Si Dios tiene el control, ¿por qué ocurre esto? Es una respuesta bien sencilla, gloria sea el Señor. Todo lo que el hombre siembra cosecha, gloria sea el Señor. Nosotros como seres humanos hemos sembrado en esta tierra maldad, pecado, y no nos hemos vuelto a Dios, gloria sea el Señor. Entonces, claro que como estamos cosechando lo que está pasando, gloria sea el Señor, esa es una cosecha lo que está pasando. Pero si el hombre se volteara y diera la cara a Dios y dijera a Dios, hemos pecado contra ti, toda la nación nos vamos a volver a ti, yo le aseguro que Dios quita todo eso, gloria sea el Señor. Pero el pecado, gloria sea el Señor, ha venido a destruir el mundo, gloria sea el nombre de Jesús. Pero en eso, al hacer esto, no significa que Dios perdió la autoridad y que Dios no tiene la autoridad para juzgar o dirigir a esta humanidad. Gloria sea Jesús, tiene la autoridad, Dios tiene la autoridad, porque este mundo le pertenece a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano pastor, gloria sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, que también se ha añadido, gloria sea el nombre de Jesús. Dios bendiga, pastor, grandemente, y nos sentimos gozosos, gloria sea el Señor. Otro nombre relacionado es Elohim, gloria sea, y el Shaddai, gloria sea el Señor.
Él es Dios de sujeción, de quien todo depende de Él, gracias al Señor. Todas las cosas dependen de Dios. Nosotros comemos es porque Dios lo permite, porque para que tengamos, gracias al nombre de Jesús. Todo depende de Dios, gracias al Señor. Si los mares no se salen es porque Dios estableció que ellos tienen que obedecerle a Dios. Depende de Dios, gloria sea al nombre de Jesús. Todo lo que pase en este mundo va a depender de Dios, gloria sea al Señor, aleluya. Porque Dios no es que sea Dios malo, no es que sea un Dios vengativo, no, a lo contrario, Dios lo permite porque hay cosas que Dios permite para que a ver si el hombre se vuelve a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Es Dios. Sada es el Dios de sujeción, de quien todo depende, gracias al Señor. Incluso también Dios es una fuente de bendición y tiene cuidado del ser humano, gloria sea al nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios quiere que el hombre se pierda? No, Dios quiere que el hombre se arrepienta, pero el hombre no quiere volverse a Dios. El hombre no quiere salir desde sus malos caminos y no quiere volverse a Dios. Pero hace más de 2000 años Jesucristo en la cruz del Calvario, gloria al Señor, abrió sus brazos y espera que el hombre venga y pueda decir: aquí estoy. Nada más eso tiene que hacer, gracias al Señor. Finalmente nos encontramos con Jehová, que presenta todo lo que vemos en lo anterior. Pero gracias al Señor, los judíos tenían por él una reverencia casi supersticiosa, y era que el que blasfemara el nombre de Jehová debía de ser muerto. No podían mencionar ese nombre nomás por decir Jehová, gloria sea el nombre de Jesús. No lo podían decir, gloria sea el Señor. Entonces, gloria sea el Señor, la verdadera procedencia del nombre, su pronunciación original y el verdadero significado no están tan bien claros, pero nos confiamos en lo que dice Éxodo, gloria sea el Señor. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos, no comprendemos, gracias al Señor. Y disculpe nuestra ignorancia, gracias al Señor. Pero hermano, gracias al Señor, Dios se reveló algo bien interesante. Allá, gracias al Señor, en el libro de Éxodo, gracias al Señor. Y en esto es lo que nosotros nos basamos, gloria sea el nombre de Jesús. Cuando Él dice, gracias al Señor, a Moisés, por primera vez se revela a este hombre, gracias al Señor, el capítulo 3, en el versículo 13, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? Gloria sea al Señor. Fíjese, Moisés dijo: si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿quién me mandó? Y respondió Dios a Moisés. Aquí hay que entender algo. Es una revelación bien interesante. Es lo que Dios revela quién es Él y cómo Él se presenta, gracias al Señor. Y dice, respondió y dijo así: dirás a los hijos de Israel, gracias al Señor. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y yo soy el que soy, dijo, gracias al Señor. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, gloria sea el nombre de Jesús. Ahí, en este es algo que nosotros tenemos confianza, gracias al Señor, de cómo Dios se mostró a Moisés y de cómo es Dios, cómo Él se presenta como el yo soy, gloria sea el nombre de Jesús. Y con esta base nosotros podemos saber de que Dios es real y que Dios existe. No podemos formar una imagen de Dios, pero sí sabemos que Él se ha revelado, gracias al Señor, a nosotros. Y a través de su palabra podemos conocerle a Él. Le decía al principio, no podemos conocerlo literalmente, viéndolo físicamente, pero sí sabemos a través de su palabra que Él existe y que Él es eterno y que Él es santo. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué hermoso, gracias al Señor, saber y conocer que Él es verdaderamente es Dios. Gloria sea al Señor. Y en esto nos aferramos nosotros. En su interés permanente de salvar a su pueblo, damos gracias a Dios porque Él también es Dios, es un Dios de paz, gloria sea al Señor. Y Él está interesado en que los hombres lo conozcan, gloria sea al Señor, que sepan cómo es Él, cómo es Dios. Y se ha revelado por medio de su Hijo, gloria sea al Señor. En el huerto del Edén platicaban Adán y Eva con Él, estaban con Él, gloria sea al Señor, era una armonía tremenda, gloria sea al Señor. Podían estar con Él y mirarlo a Él porque ellos eran inocentes, gracias al Señor. Pero desafortunadamente el hombre perdió su inocencia, gloria sea el nombre de Jesús, pecando, gloria al Señor, en el huerto del Edén, y fueron expulsados de ahí. Y ahí perdieron una completa relación que tenían con Dios.
Y a través de los años, el Señor, el hombre ha perdido esa comunión con Dios. Por eso Dios bendiga, gloria al Señor, a aquellos que doblan sus rodillas, aquellos que en las mañanas se levantan y le dicen, Dios mío, aquí estoy. Aquellos que de madrugada, gloria al Señor, se esmeran y dicen, Dios, yo me presentaré de mañana, hablaré contigo, mi Dios amado. Tal vez seamos un poco torpes, perdón de la expresión de la palabra, para hablar con Dios. Pero intentamos decirle, Dios mío, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Dios mío, que sin merecerlos has extendido tu gracia sobre nosotros, Señor. Y gracias le damos, Dios mío, cuando en las mañanas podemos decirle, Dios, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de conocerte a ti como Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque realmente, gracias al Señor, Dios nos ha dado la oportunidad a través de su Hijo Jesús, conocerle a Él, gracias al Señor, lo poco que conocemos de nuestro Dios. Qué hermoso es que Dios se haya revelado a nuestras vidas y que ya no andemos, gloria sea al Señor, detrás, gloria sea al Señor, de lo que andábamos haciendo antes, detrás de un ídolo, detrás de una imagen, gloria sea al Señor, para podernos sentirnos en paz o tranquilos, cuando es una paz mentirosa. Y que el único que podía dar esa paz con seguridad era Jesús de Nazaret, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, gloria a Jesús. Por eso que es interesante, ¿no, Señor, saber de que tenemos a un Dios que nos escucha y nos oye? Qué hermoso es Dios, gloria sea el nombre de Jesús. El interés de Dios es, gloria sea el Señor, que nosotros también tengamos paz, que nos conozcamos que Dios es un Dios de amor, que conozcamos que Él es un Dios de paz y que también es un Dios de consolación. Gloria a Jesús, Dios consuela los corazones de los hombres. ¿Cuánta gente no ha perdido un ser querido en este tiempo? Es el único que puede llegar a consolar a sus vidas de ellos. Es el único que les puede dar fortaleza y resignación. Nosotros podemos hablar algo y decirles algo, pero no podemos darle lo que solamente Dios lo puede dar, porque Dios sí lo puede hacer, es el Señor. Él puede consolarlos, Él puede darles paz y puede darles todo su amor, porque Él es un Dios de paz, un Dios de amor y un Dios de consolación. Sobre esos atributos de Dios, es el Señor. Los atributos de Dios, es el Señor, sus características giran alrededor de Él, porque Él es eterno, Él es inmutable, Él es todopoderoso, es el Señor. De este modo, es el Señor, Él demuestra que Él tiene vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, demuestra que Él tiene la vida en sí mismo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y usted va a ver por qué es el Señor en el libro de Juan, gloria sea el Señor, uno de los evangelios, dice algo bien interesante, gloria al nombre de Jesús. Me llamó mucho la atención en este evangelio maravilloso, es el capítulo 5, bendito sea del libro de Juan, dice así en el versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también es el Señor. Nada más eso, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. O sea, gracias al Señor que en Dios está, Jesús tiene vida, el Padre tiene vida. Dios es un Dios vivo. Y por eso cuando nosotros citamos esas citas bíblicas que Dios es Dios de vivos y no de muertos, es porque Dios es Dios de vivos. Es porque Dios a nosotros nos tiene con vida y nos ha dado una vida en abundante. Gracias al nombre de Jesús. Bendito sea. Es independiente de todas las cosas. Él nadie lo rige, nadie lo gobierna. Él es Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Él es eterno. Nosotros no le podemos obligar a Dios a hacer las cosas. Él lo hace en su plena voluntad y lo hace como Él quiere. Pero cuando es que nosotros lo dejamos que Él obre, es porque lo es el Señor, porque hemos aprendido que Él nos ha enseñado a que debemos ser personas humildes. Entonces es cuando nosotros reconocemos de que Él, gracias al Señor, tiene control de todo, gracias al nombre de Jesús. Cuánta gente arrogante, altiva, gracias al Señor, no lo reconoce y no quiere aceptarlo, gracias al Señor, de que Dios es el que tiene control de todas las cosas, de que es Dios el que gobierna todo, no lo quiere aceptar, gracias al Señor, y se vuelven arrogantes, altivos, y se vuelven en contra de Dios, diciendo que Dios es un Dios que se ha olvidado de su creación, gracias al Señor. Dios no se le ha olvidado, y le voy a decir por qué no se le ha olvidado, porque gloria sea el
nombre de Jesús, mandó a su Hijo, y su Hijo padeció en una cruz, gloria sea el nombre de Jesús, por amor a nosotros, y el padecimiento que Él llevó en esa cruz del Calvario no es cualquier cosa, gloria sea el nombre de Jesús, no es cualquier cosa lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sus manos fueron traspasadas con clavos, gloria sea el Señor, su costado fue traspasado con una lanza, gloria sea el Señor, su frente, su cabeza fue coronado con una corona de espinas, bendito sea el nombre de Jesús, y sus pies fueron traspasados con otro clavo, gloria sea el Señor. No es cualquier cosa lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a nosotros, gloria sea el nombre de Jesús. No podemos decir que Dios es malo, Dios es bueno. Él llevó nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué nosotros nos hacemos tan indiferentes con Dios? ¿Por qué nosotros no reconocemos a Dios y Él es Dios? Aquí en su palabra encontramos a Dios. Si alguien te oye como ahorita la predicación, tú me dices, es que a mí no me va a convencer un hombre. No, lee la palabra de Dios y ahí encontrarás la respuesta para tu vida y encontrarás a Dios, gloria sea el nombre de Jesús. Encontrarás el camino, encontrarás la verdad para que conozcas a Dios y te darás cuenta que no estamos mintiendo, gloria sea el Señor, que Dios quiere hablar a tu corazón y a tu vida y quiere revelarse a ti. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Por eso es que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, gracias al Señor, aunque sus relaciones con los hombres tenga que modificar a veces sus actitudes o mantener un trato con ellos, gracias al Señor, Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, gloria sea el nombre. Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios es omnisciente, omnipresente, gracias al Señor. Pero siempre, gracias al Señor, Dios hace algo interesante para relacionarse con los hombres, y eso que utiliza el lenguaje humano para expresarse, para podernos comprender, para que podamos comprender su carácter y su misericordia. Él se gloria al Señor, oiga bien, utiliza el lenguaje, gloria al Señor humano para poderse expresar con nosotros, para poderse relacionar con nosotros, para que nosotros podamos comprender, gloria al Señor, el carácter y la misericordia de Él, gloria sea el nombre de Jesús. Si Él no lo hiciera de esa manera, no se expresara, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, nosotros no pudiéramos conocerle, gloria a Jesús, no supiéramos cómo es Él, ni quién es Él, ni cómo fuera su forma, su carácter, no como fuera sus atributos, no supiéramos nada de Dios, gloria al Señor. Pero Él es el Señor con lenguaje humano, gloria al Señor, se expresa a nosotros para que podamos comprender su carácter y su misericordia, gloria al Señor. Porque qué hermoso es que podamos conocerle a Él. Es que es un privilegio grande, gloria al Señor, que Él se haya revelado a nuestras vidas y nosotros poderle conocer a Él, gloria al nombre de Jesús. Es lindo, gloria al Señor. A Abraham se le mostró, se le mostró en las estrellas, gloria sea al Señor. Le habló por medio de las estrellas el Señor. A los israelitas los alimentó por medio de maná, gloria sea al Señor. Les habló en su lenguaje para que ellos entendieran que esto nadie lo podía hacer, solo Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces a Job le dio la capacidad de restituir todo lo que había perdido, sus riquezas, gloria al Señor. Le dio sus hijos de vuelta, lo que era algo imposible, pero Dios lo hizo. Un lenguaje humano para que el hombre entienda, gloria al Señor, de quién es Dios. Usted no se da cuenta que Dios nos habla a través de todos los tiempos, a través de todas las cosas. Dios nos habla a través de una sonrisa de un niño, nos habla a través de alguna enfermedad, nos habla a través de algún problema, nos está queriendo decir algo Dios. Lástima que a veces nosotros no entendamos que es Dios el que nos está hablando, que es Dios el que nos está diciendo que Él quiere revelarse a nuestras vidas, que Él quiere que hagamos lo correcto, gracias al Señor. A usted y a mí a usted y a mí se nos ha revelado y está en su constante cuidado y paciencia, gracias al Señor. ¿Usted quién cree que le guarda cuando usted sale de su casa? ¿Quién cree que le ha dado ese trabajo que usted tiene? ¿Quién cree que le ha dado ese puesto que usted tiene? Es Dios el que se lo ha dado. Y Él tiene cuidado de su vida de usted. Él tiene cuidado de su salud de usted. Tiene cuidado de su vida de usted. Le está hablando Dios a su vida. Dios me está hablando a mi vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Él nos tiene cuidado, gracias al Señor. Pero ¿sabe qué más? ¿Sabe por qué lo hace? Y algo que está haciendo Dios en eso es que Dios está teniendo paciencia con nosotros. Dios está teniendo una paciencia tremenda, Dios, para con nosotros, esperando que nosotros volvamos. Es una paciencia y trabajando en nuestras vidas. Dios está en su trono, está esperándonos que nosotros lo conozcamos a Él.
¿Qué esperas tú para tomar una decisión? ¿Qué esperas tú para que Dios pueda decir, realmente Dios se ha revelado en mi vida? Por eso, gloria sea el nombre del Señor, lo que leímos al principio es bien interesante, gloria sea el nombre de Jesús. Me llama mucho la atención, muchísimo la atención ese versículo de, gloria sea el Señor, de Job. Bendito sea el nombre de Jesús. Cómo es que Dios, gloria sea el Señor, hace hincapié a estas palabras a través de un hombre, es el Señor. El libro de Job, el capítulo 11, gloria sea el Señor. Capítulo, gloria sea el Señor, 11, en el versículo 7, gloria sea el nombre de Jesús, cómo Dios le dice Sofar a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Sabrás cómo Dios está trabajando, gloria sea el Señor, en tu vida, en nuestras vidas? ¿Sabrás tú los secretos de Dios? Y sigue diciendo en la segunda frase, dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Claro que no. Nadie puede ser igual a Dios. Tú y yo no podemos ser igual a Dios. Tú y yo no vamos a conocer tal vez a Dios o los secretos que Dios tiene para las cosas que están en este mundo. La Biblia dice que las cosas reveladas ya Dios nos las dio, pero las secretas le pertenecen a Dios. Pero sí puedes saber quién es Dios y cómo Dios a través de su palabra, a través de su Hijo Jesús, ya que Él se reveló a través de su Hijo en la cruz. Lo conocemos, sabemos que Él viene del Padre y me ves a mí, has visto al Padre, gloria al Señor. Jesús, Dios quiere que tú y yo lo conozcamos cada día mejor a través de su palabra y que veamos que es un Dios santo, amoroso, lleno de misericordia, lleno de paciencia y sobre todo nos está cuidando. Pero demanda mucha paciencia para con nosotros, ya que nosotros tenemos muchas veces un carácter muy duro, un corazón muy duro, que no queremos nada con Dios. Pero es necesario que nos volvamos a Dios. Es necesario que abramos nuestro corazón y le digamos, Dios, realmente yo me he apartado de ti. Realmente yo estoy lejos de ti. Necesito estar cerca de ti, Padre bueno. Es necesario que nosotros le conozcamos a Él y saber que Él tiene en control todas las cosas y nuestra vida. Oramos a Dios y damos gracias por esta palabra hasta aquí. Sé que es lo que Dios me ha dado, gracias al Señor, en esta tarde. Oro a Dios y pido por cada uno de aquellos que han escuchado y que escucharán la palabra del Señor, que esta palabra nunca regrese vacía, que siempre dé su fruto que tiene que dar. Sabemos que a través de estas redes sociales podemos entrar a muchos lugares, a las cárceles, a los hospitales, a todo lugar donde se puede llegue esta frecuencia, gloria al Señor, de radio, también de Estéreo y Liberación. Podemos llegar a muchas vidas, gloria al Señor. Y esperamos que usted haga su decisión y usted tome su decisión. Oro a Dios y le digo, Padre nuestro que estás en gloria, sea tu nombre glorificado en esta tarde, Maestro divino. Cordero de la gloria, glorifica tu nombre en aquellas vidas y en aquellas personas que han escuchado tu palabra y que escucharán en esta tarde. Se manifiesta tu gloria y tu presencia, Padre bueno, y que reconozcamos que eres ese Dios compasivo y misericordioso. Sobre todo, Dios mío, reconocer que usted es eterno, es soberano, es omnipresente o omnipotente, gloria al Señor. Es quien tiene control y autoridad de toda esta nación, gloria al Señor, y este globo terráqueo, Padre bueno, la tierra, Señor amado, y que usted no en cambio de variación, Señor. Ayuda, Padre, que cada ser humano pueda reconocer que usted es Señor. Señor, si hubiera alguien por ahí, Dios mío, que nos va a escuchar y que quisiera aceptar a Jesús, solamente tendrá que decir conmigo, repetir esta oración. Diga, Señor Jesús, esta tarde reconozco que soy un pecador, pero que usted murió en la cruz del Calvario por mi vida. Te pido perdón por mis iniquidades, perdona mi pecado y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú haces esta oración hacia el Señor, si no tienes una iglesia donde congregarte, busca alguna, gloria hacia el Señor y asístelo hacia el Señor y ahí te enseñarán la palabra del Señor. Busca un pastor hacia el Señor y dile, pastor, yo quiero aprender de la palabra de Dios, y ahí te estarán ayudando, gloria al nombre de Jesús. Si algún día visitas Las Vegas o si eres residente de aquí de Las Vegas, estamos en el 700 East Lola Avenue, North Las Vegas, Nevada 89030, o nos puedes llamar al teléfono área 702, gracias al nombre del Señor, 328-5577, o comunicarte en un texto, gracias al Señor, a través de Estéreo Liberación.
gloria al Señor, también te puedes comunicar con nosotros. Haznos saber, gloria al Señor, si tú has tomado esa decisión de aceptar a Jesús, y estaremos orando por tu vida, gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la iglesia también, que sea la iglesia sea bendecida, y bendiciones para toda la iglesia. Les esperamos en el servicio del día jueves a las 7 de la noche. Estarán dirigiendo nuestras hermanas estarán dirigiendo el servicio. Nuestra hermana Keila Solís estará dando el consejo de la palabra. No te quedes, estaremos ministrando la alabanza en vivo, reza el nombre del Señor, porque queremos también adorar a Dios a través de nuestras palmas, a través de nuestras cuerdas vocales y a través de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, reza el Señor, y con todas nuestras fuerzas, al nombre que es sobre todo nombre, al nombre del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Saludos a nuestro hermano pastor, Dios le bendiga grandemente, gloria sea el Señor. Nuestra hermana Ole de La Paz también, que ya estamos ahí, se ha estado conectando en estos días. Dios le bendiga, gloria sea al Señor, y siga escuchando, gloria sea el Señor. Siempre con humildad lo hacemos, gloria sea el Señor, y sencillamente con mucha sencillez, hermanos, reconociendo que Dios es el único que nos da la fuerza. Dios les bendiga a todos, bendiciones, Dios les bendiga.